Hola una vez más, espectadores. Antes que nada, deseo que estés pasando un excelente día y que disfrutes la siguiente experiencia que te voy a platicar. Esta historia me sucedió a mí hace aproximadamente 5 años. Eran las 4:30 de la madrugada cuando salí de mi casa. Recuerdo que en aquel entonces estaba estudiando en la universidad y tenía una práctica de campo. Yo vivía a las afueras de la ciudad y mi casa estaba retirada un poco de la carretera. Recuerdo que ese día tuve que salir sola, pues mi papá había salido una noche antes a trabajar y mi mamá se sentía un poco mal de salud, por lo que le dije: «Mami, no te preocupes, yo me voy sola hasta la carretera, voy a llegar rápido». Ella tenía un malestar y al verme segura de lo que le decía, me dejó ir con facilidad. Esa madrugada el camino estaba oscuro y muy solitario, como es costumbre. Recuerdo que pasé una parte corriendo porque no había luz ni casas. Esa madrugada tenía mucho miedo, pues hay muchas historias de vecinos que cuentan lo que han visto en ese camino. Sin embargo, yo tenía que estar en el pueblo vecino a las 4:30 de la madrugada, a más tardar a las 5. Esas habían sido las indicaciones de los profesores con los que iríamos a Querétaro. Recuerdo que llevaba una mochila y en mi cuello un rosario de plata que me habían regalado. Ese rosario estaba bendito y con él me sentía de alguna manera protegida. Iba caminando y de repente mi miedo me hizo correr una vez más. Esa mañana corrí tan rápido y cuando me di cuenta ya estaba en un lugar donde había casas. Todavía un poco oscuro, pero todo estaba bien hasta ese momento. Descansé un poco caminando lento y volví a correr. Por fortuna, en esa parte del camino que me encontraba había un alumbramiento público. No había casas, pero sí había luz, lo que provocaba que se notara mi sombra en el camino. Cuando yo iba avanzando, una vez más sentí mucho miedo. Sentí como mi cuerpo se estremeció y de pronto una sombra oscura se atravesó en mi camino y sentí como si hubiese atravesado mi cuerpo. Sin embargo, no me detuve hasta que llegué a la casa de una conocida y ahí descansé un poco para intentar comprender qué era lo que había pasado y tranquilizarme. De la casa donde me encontraba faltaban pocos metros para llegar a la carretera, pero de ahí en adelante ya no había luz y tampoco casas. Ya era tarde y lo único que me interesaba en ese momento era seguir adelante. Al final tengo que llegar al punto de reunión, pensé. Intenté ser valiente y seguí avanzando. Pronto llegué a la carretera y no había luz. Decidí esperar unos minutos. Espero que ya pase pronto un taxi o el autobús. Ya casi son las 5 de la mañana y si no llego a tiempo me van a dejar. Yo estaba preocupada y desesperada, pero de repente vi unas luces. Ojalá sea un taxi. Si es así, voy a llegar justo a tiempo. Yo intentaba observar si ese carro era un transporte público para hacerle la parada, pero no logré ver nada. Ese carro se paró y cuando lo hizo vi que era un taxi. Parecía normal, solo que sus vidrios estaban polarizados y yo me subí rápido, pues tenía miedo y prisa por llegar al lugar acordado. Cuando me subí al taxi, iban 3 hombres, el chofer y 2 pasajeros más. «Buenos días», saludé con un poco de tranquilidad, pues ya no me sentía sola. «Buenos días», contestó el chofer, con su voz gruesa pero hueca, como un eco. Intenté voltear a ver su rostro, pero no logré notarlo, pues llevaba una gorra y encima la gorra de su sudadera. La carretera suele ser muy oscura de noche y madrugada,
y no pude observar su rostro. Intenté ver la cara de los otros pasajeros, pero igual me fue imposible, porque los tres nunca voltearon a ver para ningún lugar. El taxi no llevaba espejo retrovisor, y ahí pensé que quizá ese taxi no era real. Así como existe el autobús fantasma, también puede existir el taxi fantasma. No dije nada, solo apreté el rosario que llevaba puesto y me puse a orar en mi mente. Entre mis oraciones le suplicaba a Dios que me acompañara a mi destino para que llegara con bien. Después del buenos días del chofer, nadie volvió a hablar y pronto llegamos al pueblo en el que me tenía que bajar. Al sentirme segura, le pedí al chofer que me bajara. No me importó caminar unas cuadras más con tal de no seguir en el taxi. Al momento de pagar, pensé que el chofer iba a voltear, pero no fue así. Solo estiró la mano. Le dije gracias. Cerré la puerta y seguí caminando. Cuando llegué al punto donde habíamos acordado, sentí un alivio inmenso. Pero hasta la fecha, tengo la duda de si aquellas personas estaban muertas. O quizá ese taxi sí era un taxi fantasma. No lo sé. Para mí siempre será un misterio. Sin embargo, agradezco haber llegado con bien. Hasta la fecha, creo que aquel rosario bendito me protegió aquella madrugada. ¿Tú qué opinas? Puedes dejarme tu comentario. Ahora, cuéntame, ¿te gustó la historia? ¿Te ha pasado algo similar? Déjame tu comentario. A mí me encanta leerte. Te recuerdo que yo soy Vega. Te invito a que seas valiente. Me sigas en mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este.